Los recursos en el procedimiento contencioso administrativo. Recurso de reclamación. El recurso de reclamación procederá en contra de las resoluciones del magistrado instructor que admitan la demanda, desechen la demanda, tengan por no presentada la demanda, admitan la contestación de demanda, desechen la contestación de demanda, tengan por no presentada la contestación de demanda, admitan la ampliación de ambas, desechen la ampliación de ambas, tengan por no presentada la ampliación de ambas, admitan alguna prueba, desechen alguna prueba, tengan por no presentada alguna prueba, nieguen el sobreseimiento del juicio antes del cierre de instrucción, admitan la intervención del tercero interesado o rechacen la intervención del tercero interesado. Interposición. En el escrito se escribirán los agravios por los cuales el recurrente impugna mediante este recurso. La reclamación se interpondrá ante la sala o sección respectiva, dentro de los 10 días siguientes a aquel en que surte efectos la notificación de que se trate. La admisión. Si se cumplen los requisitos que establece la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el magistrado instructor procederá a la admisión mediante un auto. Luego, se ordenará correr traslado a la contraparte por el término de 5 días para que exprese lo que a su derecho convenga, y sin más trámite dará cuenta a la sala para que resuelva en el término de 5 días. El magistrado que haya dictado el acuerdo recurrido no podrá excusarse. Cuando la reclamación se interponga en contra del acuerdo que sobresea el juicio antes de que se hubiera cerrado la instrucción, en el caso de desistimiento del demandante, no será necesario dar vista a la contraparte. Resolución. Transcurrido el plazo anterior, el magistrado instructor pondrá los autos a disposición de los integrantes de la sala junto con el proyecto de resolución que formuló él mismo, para que se dicte una resolución que finalice el recurso de reclamación. La resolución que pone fin al recurso de reclamación y que es dictada por los integrantes de la sala podrá estar en los siguientes sentidos: confirmar la resolución recurrida, modificar la resolución recurrida y revocar la resolución recurrida. En cuestión de medidas cautelares, las resoluciones que se concedan, nieguen, modifiquen, revoquen cualquiera de las medidas cautelares previstas en esta ley podrán ser impugnadas mediante la interposición del recurso de reclamación ante la sala regional que corresponda. El recurso se promoverá dentro de los 5 días siguientes a aquel en que surte efectos la notificación respectiva. Interpuesto el recurso, en la forma y términos señalados, el magistrado ordenará correr traslado a las demás partes, por igual plazo, para que expresen lo que a su derecho convenga. Una vez transcurrido dicho término y sin más trámite, dará cuenta a la sala regional para que en un plazo de 5 días revoque o modifique la resolución impugnada y en su caso conceda o niegue la suspensión solicitada, o para que confirme lo resuelto, lo que producirá efectos en forma directa e inmediata. La sola interposición suspende la ejecución del acto impugnado hasta que se resuelva el recurso. La sala regional podrá modificar o revocar su resolución cuando ocurra un hecho superviniente que lo justifique. El Pleno del Tribunal podrá ejercer de oficio la facultad de atracción para la resolución de los recursos de reclamación a que se refiere el presente artículo, en casos de trascendencia que así considere o para fijar jurisprudencia. Recurso de revisión. Las resoluciones emitidas por el Pleno, las secciones de la Sala Superior o por las salas regionales que decreten o nieguen el sobreseimiento, las que dicten en términos de los artículos 34 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria y sexto de esta ley, así como las que se dicten conforme a la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado y las sentencias definitivas que emitan, podrán ser impugnadas por la autoridad a través de la unidad administrativa encargada de su defensa jurídica o por la entidad federativa coordinada en ingresos federales correspondientes, siempre que se refiera a cualquiera de los siguientes supuestos: sea de cuantía que exceda de 3.500 veces el salario mínimo general diario del área geográfica correspondiente al Distrito Federal, vigente al momento de la emisión de la resolución o sentencia.
En el caso de contribuciones que deban determinarse o cubrirse por periodos inferiores a 12 meses, para determinar la cuantía del asunto, se considerará el monto que resulte de dividir el importe de la contribución entre el número de meses comprendidos en el periodo que corresponda y multiplicar el cociente por 12. Sea de importancia trascendencia cuando la cuantía sea inferior a la señalada de la fracción primera o de cuantía indeterminada, debiendo el recurrente razonar esa circunstancia para efectos de la admisión del recurso. Sea de una resolución dictada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Servicio de Administración Tributaria o por autoridades fiscales de las entidades federativas coordinadas en ingresos federales y siempre que el asunto se refiera a la interpretación de las leyes o reglamentos de forma táctica o expresa, la determinación del alcance de los elementos esenciales de las contribuciones, competencia de la autoridad y que se haya dictado o tramitado el procedimiento del que deriva o el ejercicio de las facultades de comprobación. Violaciones procesales durante el juicio que afecten las defensas del recurrente y trasciendan al sentido del fallo. Violaciones cometidas en las propias resoluciones o sentencias y las que afecten el interés fiscal de la Federación. Sea una resolución dictada en materia de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servicios Públicos, sea una resolución dictada en materia de comercio exterior, sea una resolución en materia de aportaciones de seguridad social, cuando el asunto verse sobre la determinación de sujetos obligados de conceptos que integran la base de cotización o sobre el grado de riesgo de las empresas para los efectos del seguro de riesgos de trabajo o sobre cualquier aspecto relacionado con pensiones que otorga el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Sea una resolución en la cual se declare que el derecho a la indemnización o se condene al servicio de administración tributaria en términos del artículo 34 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, se resuelve sobre la condenación de costas o indemnizaciones previstas en el artículo 6 de la Ley Federal de Procedimientos Contenciosos Administrativos, sea una resolución dictada con motivo de las reclamaciones previstas en la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, que la sentencia se haya declarado la nulidad con motivo de la inaplicación de una norma general en ejercicio del control difuso de la constitucionalidad y de la convencionalidad realizado por la Sala, Sección o Pleno de la Sala Superior. Interposición. El recurso de revisión se interpone ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente en la sede del Pleno, sección o sala regional a que corresponda, mediante escrito que se presente ante la responsable, dentro del plazo de 15 días siguientes a aquel que surta a sus efectos la notificación respectiva. Con el escrito de expresión de agravios, el recurrente deberá exhibir una copia del mismo para el expediente y una para cada una de las partes que hubiesen intervenido en el juicio contencioso administrativo, a las que se les deberá emplazar para que, dentro del término de 15 días, comparezcan ante el Tribunal Colegiado de Circuito que conozca de la revisión a defender sus derechos. La resolución. En todos los casos a que se refiere este artículo, la parte que obtuvo resolución favorable a sus intereses puede adherirse a la revisión interpuesta por el recurrente, dentro del plazo de 15 días contándose a partir de la fecha en la que se notifica la admisión del recurso, expresando los agravios correspondientes. En este caso, la adhesión del recurso sigue a la suerte procesal de éste. La resolución que emite el Tribunal Colegiado de Circuito competente en la sede del Pleno, sección o salas regionales con respecto del recurso de revisión podrá ser confirmado la resolución o sentencia, si es que los agravios hechos valer por el recurrente fueron demostrados o revocando la resolución o sentencia recurrida, que en su caso no se demostró alguna ilegalidad. Si el particular interpuso amparo directo contra la misma resolución o sentencia impugnada mediante el recurso de revisión, el Tribunal Colegiado de Circuito que conozca del amparo resolverá el citado recurso, lo cual tendrá lugar en la misma sesión en la que se decida el amparo.
Este recurso de revisión deberá tramitarse en los términos previstos de la Ley de Amparo en cuanto a la regulación del recurso de revisión. Recurso de queja. El recurso de queja procede contra la resolución que repite indebidamente la resolución anulada o que incurra en exceso o en defecto, cuando dicha resolución se dicta en cumplimiento de una sentencia. También procede cuando la autoridad omite dar cumplimiento a la sentencia para la cual debe haber transcurrido el plazo previsto en la ley. El recurso de queja debe presentarse dentro de un plazo de 15 días siguientes a aquel en que surte efectos la notificación del acto o la resolución impugnada. En caso de que sea cuando la autoridad omitió dar cumplimiento a la sentencia, se podrá interponer en cualquier momento, siempre que no haya prescrito el derecho reconocido en la sentencia, en favor del recurrente. En el escrito se expresarán los agravios que le causen al recurrente sobre la resolución impugnada. El magistrado instructor o el ponente de la sala regional o del pleno, una vez que reciba y admite el recurso de queja, si la queja consiste en el incumplimiento por parte de la autoridad, le pedirá un informe a la autoridad a quien se le atribuye el incumplimiento en un plazo de 5 días, con el fin de que la autoridad justifique legalmente el acto u omisión que provocó el incumplimiento de la sentencia. Vencido el plazo, con o sin informe, el magistrado instructor o ponente dará cuenta a la sala regional para que se resuelva lo que el derecho proceda, en términos de 5 días. Si se determina que existió total incumplimiento por parte de la autoridad responsable, ésta deberá cumplir dentro de un plazo de 20 días los contados a partir que surte efectos la resolución que recayó al recurso de queja. Además, se le notificará al superior jerárquico de la autoridad responsable, quien deberá instruir al inferior a efecto de que dé cumplimiento legal a la resolución dictada, así como a cubrir la multa que se le fue impuesta por tal omisión. La sentencia que se dictará en el recurso se interpuso por la parte recurrente donde se consideró que la autoridad repitió la resolución anulada por la sentencia, y cuando esto haya sido probado se resolverá que se deje sin efectos la nueva resolución, y lo anterior se le notificará al funcionario responsable de la resolución repetida ilegalmente, así como también se le ordenará que se abstenga de incurrir en nuevas resoluciones y con el apercibimiento de la imposición de medios de apremio al funcionario. De igual manera, aquí en la resolución anulada se le notificará al superior jerárquico responsable, imponiéndole por autoridad resolutoria del recurso una multa equivalente a 15 días de su salario. La resolución en contra de un acto o resolución se haya cumplido en exceso o en defecto será dictada por la sala regional o por el pleno del tribunal, y si esto quedó demostrado en los agravios, dejará sin efectos el acto o resolución impugnada mediante recurso de queja, y se considera que el funcionario responsable en un plazo de 20 días para que cumpla la sentencia en sus términos, indicándole la forma y términos precisados en la sentencia, como de los cuales debe cumplir la misma.